Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 4. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Rodeados por el paganismo, con el transcurso de los años, fueron afectados por sus errores. No obstante, siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe y adheriéndose a muchas de sus verdades. Estos cristianos creían en el carácter perpetuo de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Hubo en el África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y observancia. Pero entre los que resistieron a las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado había fijado su sede, fue donde se encontraba la mayor oposición a su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometiera. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Sin embargo, hubo algunos que se rehusaron sujetarse a la autoridad de papas y prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y la sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrasta notablemente con las falsas doctrinas de Roma. Su creencia religiosa se basa en la palabra escrita de Dios, el verdadero sistema del cristianismo. Pero esos humildes campesinos, en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sometidos a trabajar diariamente entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado por sí mismos al conocimiento de la verdad que se oponía y a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. La suya no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión le habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital. Era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de la verdad que Dios había confiado a su pueblo para que los diera al mundo. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio que éste hacía al sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder del Papa echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a la iglesia que estaba bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado, se abstenían de trabajar el domingo. Pero esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que profanara el sábado, y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Cientos de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos. Otros se aferraron a la verdad. Durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo.
Conservaron su fe en medio de las más violentas y tempestuosa oposición, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe.